Yo sé que siempre lo digo, pero es que siempre en verdad es una alegría estar aquí con vosotros en este día, hoy, en este mes de este año. Y es que este año, ya lo hemos comentado varias veces, este año, este punto de misión, esta iglesia, cumple 20 años de haber sido fundada. 20 años en los que Dios ha hecho muchas maravillas, en los que Dios ha hecho milagros grandes, pues como Él es grande, ¿no? 20 años viendo la mano maravillosa, milagrosa, grandiosa de nuestro Señor, de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. 20 años de los que yo personalmente puedo decir que he formado 10 años. He estado en la mitad. Vine 10 años tarde, pero llevo 10 años aquí entre vosotros. Y me parece increíble decir que han pasado ya 10 años. Han pasado ya 10 años en los que muchas cosas han cambiado. Hay caras que estaban antes de que yo llegara. Hay caras que son nuevas. Hay caras que parece que llevan aquí toda la vida. Y hay caras que esperemos que estén aquí con nosotros toda la vida. Bueno, esperamos que todos, no solo algunos, estén con nosotros toda la vida. Y en estos 10 años he tenido el privilegio de poder formar parte del equipo de maestros que hay entre nosotros, un gran equipo, un equipo que trabaja semana tras semana, día tras día, para predicar la palabra de Dios tal y como esta es, sin adulterar. Y una de las bendiciones de formar parte de ese equipo es ver cómo estos que son hermanos, son alumnos, son discípulos como nosotros, van creciendo. Y me parece increíble ahora que estamos grabando, ahora que estamos transmitiendo, que la cámara está a 2 metros de altura prácticamente, que a veces tengamos que decirle a alguno de estos niños de ese entonces: oye, ¿te puedes sentar en otro lado? Es que eres muy alto y solo se te ve a ti en el vídeo. Y es que en estos 10 años han crecido mucho los chicos, los chavalitos, que ya no son tan chavalitos. Yo sé que por mi altura no es muy difícil pasarme con mi 1,65 m más o menos. No es muy difícil que ellos me pasaran. El afro me ayuda un poco y me da un poco de altura, pero aún así lo pasaron muy rápido. Y es que debemos crecer. Parte de la vida es crecer. Los que ayer eran niños, ahora son adolescentes, ahora son jóvenes. Los que ayer eran jóvenes, ahora son adultos. Es normal, es natural. Y precisamente de este crecimiento, de este maduramiento, vamos a estar hablando durante los domingos que yo pueda estar aquí con vosotros. Vamos a estar estudiando la epístola de Santiago, una epístola que constantemente nos llama a vivir en Cristo, a madurar, a ser no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de esta. Su autor es Jacobo o Santiago, dependiendo lo que el traductor haya querido hacer, y normalmente se le atribuye esta carta a Santiago, el medio hermano de Jesús. Cuando Jesús predicaba, no le seguía, pero una vez vio que Cristo había resucitado, se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. De hecho, Gálatas 2:9 lo dice así. Por lo tanto, si bien durante un periodo de su vida vivió en negación de que Cristo era el Señor, rápidamente, ante la evidencia que no puede ser negada, aceptó que Cristo es el Señor. Y vivió una vida de fe. Y no se estancó, sino que creció, porque en muy poco tiempo, como hemos dicho, se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. De hecho, él fue uno de los que ayudó a llevar el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, estamos ante una persona que
que realmente se convirtió al cristianismo, que realmente creció en nuestro Señor. Los receptores de esta carta son todos los judíos que se encuentran dispersos por todo el territorio conocido. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Por lo tanto, estamos hablando del líder, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, hablándole a los judíos, a sus hermanos, no solo en cuanto a su país, su nacionalidad, sino también en cuanto a su fe, ya que no está hablando a los judíos como religión, sino a los judíos que se han convertido al cristianismo, que han reconocido que Cristo Jesús es el Mesías que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había prometido. Estos son los receptores. Y la carta de Santiago es interesante porque normalmente estamos acostumbrados a las cartas que escribe Pablo. Y Pablo era muy claro. Pablo hablaba de un problema, lo trataba y pasaba al siguiente. En cambio, Santiago, pues, es un poco más del estilo judío, del estilo de Proverbios, en el que te habla un poco de este problema y lo enlaza con el siguiente para volver después a este y ver cómo todo tiene relación, cómo necesitamos de esa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y estos problemas que podemos identificar es, que la gente no vivía lo que profesaba. Vemos que realmente entre ellos había problemas con la lengua. Y es que les gustaba mucho mentir y el chisme. Y no controlaban muy bien la lengua. Había problemas en cuanto a la mundanalidad. Esto va muy relacionado con el primero que dijimos. No solo no profesaban, no vivían lo que profesaban, sino que permitían que el mundo les reinara. En otras palabras, un problema muy grande. Había desobediencia hacia la palabra de Dios. De manera que había problemas incluso de salud causados por los pecados. De manera que incluso esto llegaba a ser una apostasía. Rechazaban la fe, se volvían a sus antiguos caminos. Por lo tanto, durante toda la carta, Santiago está tratando con la inmadurez espiritual. Un problema muy actual aún en nuestras iglesias. Un problema muy actual en muchas áreas de nuestras propias vidas. Por lo tanto, hermanos, estaremos estudiando una carta que nos va a retar a madurar en Cristo, a crecer, a no quedarnos como niños. Es una alegría ver que muchos de los que por aquí han pasado ya no son niños. Que esto también sea así en cuanto a nuestra vida espiritual. Y es que las iglesias están llenas de personas que han pasado 10, 15, 20, 30 años asistiendo a la iglesia, pero siguen siendo niños en la fe. Por lo tanto, hermanos, hoy estaremos estudiando cómo los problemas pueden ser convertidos en triunfos y cómo podemos resistir la tentación y cuál es la clave para poder hacer todo esto. En otras palabras, cómo afrontar la vida con madurez espiritual, con Cristo como nuestro Señor y Salvador y todo lo que esto conlleva. Así que para empezar esta serie, ¿qué otra cosa que llamar al que sabe? Al que entiende y al que, es realmente el autor de esta carta. Al que conoce nuestros corazones y nuestras flaquezas, nuestras pruebas y tentaciones. A Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, estamos ante una carta muy corta en realidad en cuanto a versículos, pero Padre, cuántas enseñanzas hay en esta epístola. Padre, estamos ante ti reconociendo que
que muchas veces hemos pecado en cuanto a nuestra inmadurez espiritual, oh Señor, reconociendo que Padre, no siempre te hemos puesto por delante. Reconociendo también que muchas veces nos hemos encontrado en diversas pruebas y nos hemos enfrentado a diversas tentaciones, Señor. Reconociendo, oh Padre, que dependemos de ti y que tenemos total necesidad de ti, oh Señor. Así que, Padre, habla a nuestros corazones. Queremos saber cómo tú nos das la manera de triunfar en medio de las pruebas. Cómo tú nos ayudas a resistir a las tentaciones, oh Señor. Pero sobre todo no queremos ser simplemente oidores de la palabra, sino también hacedores de esta. Padre, que nuestro estudio conlleve obediencia, oh Señor. Por lo tanto, estamos ante ti en humildad, en sumisión, escuchando tu voz, oh Señor, para que ésta nos moldee, para que ésta nos transforme, oh Señor. Queremos ser más como tú. Y este es el objetivo y este es el reto al que hoy nos enfrentamos. El objetivo y el reto que queremos cumplir. Queremos ser más como tú, oh Padre. Así que, Señor, mira nuestros corazones. Así que, Señor, prueba nuestros corazones y límpialos, Señor. Purifícanos, oh Padre, porque queremos ser vasos limpios, herramientas limpias en las manos de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Dice Santiago 1, del 2 al 12. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procura que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. El hermano que es de humilde condición debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque pasará como la flor de la hierba cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca. Su flor se cae y desaparece su hermosura. Lo mismo le sucederá al rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que nos enfrentamos ante un tema que nos afecta a absolutamente todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo convertir las pruebas en triunfo? Y es que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y muy sincero con nosotros y nos dijo que tendríamos pruebas en esta vida. Pero también, así como nos dijo que viviríamos pruebas, nos dijo que Él ya ha triunfado. Y es que las pruebas son una parte natural de la vida. Si queremos crecer, debemos pasar por las pruebas. Si no pasamos por las pruebas, vivimos en la comodidad en la que no podemos madurar. Por lo tanto, las pruebas nos ayudan a crecer en cuanto a nuestra relación con Dios y a acercarnos más a Dios en nuestra relación y en nuestra vida, siendo más parecidos a Él. Es por eso por lo que la manera en la que nos enfrentamos a las pruebas nos ayudará a salir victoriosos de estas circunstancias. Y es muy interesante que
Santiago apenas se ha presentado y ya nos está hablando de las pruebas. Santiago dice: hola, soy Santiago y os escribo a vosotros, mis hermanos. Qué bonitas son las pruebas. Y es que dice el 2: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas. No dice si estáis pasando por diversas pruebas, no dice si es que hay una prueba, no, cuando estéis pasando por una prueba, porque las pruebas son seguras. En nuestra vida tendremos muchas pruebas, eso es una garantía, pero también en medio de estas pruebas podemos estar gozosos. Y es que tenemos una certeza inamovible, y esto es que Dios en medio de toda circunstancia nos puede dar gozo, porque Él está al control de cada una de estas situaciones. Por lo tanto, hermanos, no importa la situación a la que nos estemos enfrentando, siempre podemos dirigir nuestra mirada a nuestro Señor y Salvador y saber que Él no nos ha abandonado. ¿Cómo podemos convertir las pruebas en triunfos? Gozándonos en nuestro Señor. Sabiendo que las pruebas en manos de nuestro Señor nos harán más como Él, nos moldearán a su imagen. Por lo tanto, cuando estemos en una prueba, gocémonos, porque Dios está al control. ¡Qué alegría! Desde luego, esto trae gozo. Dios está al control. Ahora, si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. No hallaremos gozo en ellas. Si estimamos más lo material y lo físico que lo espiritual, entonces no podremos vivir este sumo gozo del que habla Santiago. Si vivimos solamente para el presente y olvidamos el futuro, la victoria gloriosa, la corona de justicia que nuestro Dios nos ha prometido, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos amargarán. Por lo tanto, cuando Santiago dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, nos está hablando de cómo debemos comportarnos en medio de las pruebas, de la mentalidad que hay detrás de las pruebas. Y no estoy hablando de filosofías baratas, de coaching, no. Estoy hablando de dependencia hacia nuestro Señor y Salvador. Porque esto no habla sobre mi fortaleza en las pruebas, sino del Señor que no cambia en medio de las pruebas. Así que gocémonos en medio de las pruebas. También entendamos el propósito de las pruebas. Sigue diciendo en el 3: pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entender por qué las pruebas son necesarias nos ayudará a vivirlas con la mentalidad correcta, nos ayudará a estar gozosos en medio de estas pruebas. Y es que nuestra fe es probada, pero debemos saber que estas son para mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Por lo tanto, las pruebas traen beneficio. Primera de Pedro 1, 6 al 9 dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba? Así, al ser probada vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, la prueba trae beneficio. En la misma línea de pensamiento, 2 Corintios 4, también nos dice, Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día, porque esta tribulación, esta prueba, que es leve y momentánea, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La prueba trae beneficio, porque la prueba nos ayuda a acercarnos a Dios. Por lo tanto, entendamos el propósito de la prueba. Trae beneficio, nos da una fe aprobada. Por lo tanto, hermanos, vivamos gozosos en tiempos de pruebas, porque las pruebas nos ayudan a madurar. Romanos 5, 3 y 4 dice, no solo esto, sino que también nos orgullecemos en las tribulaciones, pues sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas nos ayudan a madurar, a crecer. Hemos dicho al principio que Santiago está tratando la inmadurez espiritual. Bueno, pues entonces las pruebas son nuestras enseñanzas para poder crecer, para poder madurar en Cristo Jesús. La paciencia no viene si no es por las dificultades que vivimos y cómo las vivimos y en quién ponemos nuestra esperanza. Y es que la paciencia en medio de las pruebas no es una aceptación pasiva de las circunstancias, sino perseverancia, crecimiento. La paciencia es perseverancia y crecimiento en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Por lo tanto, hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis en las pruebas. Y estemos también dispuestos a ser perfeccionados. Sigue diciendo en el 4, pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es la meta de Dios para nuestras vidas. Esta es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Nos está perfeccionando. No que no tengamos ningún fallo ni defecto. No, que nos acercamos cada vez más a nuestro Señor. Eso significa ser perfectos. Pero hermanos, si no estamos dispuestos a ser perfeccionados, no podremos madurar espiritualmente. Si no estamos dispuestos a ser perfeccionados, la inmadurez espiritual gobernará nuestra vida. Y pasarán 10, 15, 30 años y seguiremos siendo niños. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a ser perfeccionados en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Y estar dispuesto a ser perfeccionado significa someterse a la palabra de Dios. Como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es útil. ¿Para qué? Para perfeccionar a los hombres de Dios, para toda buena obra. Y también, hermanos, confiemos en Dios en medio de las pruebas.
Dice Santiago 1, 5 al 8, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo lo que emprende. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a confiar de nuestro Dios. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo sabemos que el propósito de esta prueba es buena? ¿Cómo podemos estar tranquilos y sumisos en tiempos de dificultad? Porque nuestra confianza está depositada en Dios. En medio de la prueba hay una petición que debe ser constante en nuestro tiempo con el Padre. Pidamos sabiduría. No sabiduría para superar esta prueba, no sabiduría para vivir de manera agradable a los hombres en medio de la prueba, no sabiduría para crecer en medio de la prueba. Pidamos por sabiduría. ¿Queremos madurar espiritualmente? Bueno, dependamos de nuestro Señor, porque la sabiduría viene de Él. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a esta perfección? Bueno, es que Dios me da su sabiduría mediante la palabra. Como hemos dicho, dice que es perfecta, que es útil para perfeccionarnos. Por lo tanto, Dios provee medios para adquirir esta sabiduría y adquirirla abundantemente. ¿Y qué es pedir con fe? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. ¿Pero qué es pedir con fe? Pedir con fe es pedir sabiendo que Dios puede hacerlo. Pedir con fe es pedir sabiendo que Dios es soberano. No yo, Dios. Él es el soberano. Pedir con fe es pedir sabiendo que su voluntad es mejor que la mía. Por lo tanto, ahí tenemos que ser sumisos a su voluntad. Pedir con fe es pedir sabiendo que Él está al control del tiempo y de la situación. Y por lo tanto, aunque nuestra barca se mueva por las olas, no olvidemos que nuestro capitán es el amo del mar. Pedir con fe es pedir reconociendo que Dios es Dios y yo dependo de su gracia y de su misericordia. Por lo tanto, pedir con fe conlleva humildad, pero también reconocimiento de quién es Dios. Pedir con fe es pedir reconociendo que estamos a su merced y alabarle porque eso es bueno. Por lo tanto, pidamos con humildad y con reconocimiento de quién es Dios. Confiemos en Él. Pedir con fe no es pedir poniendo nuestra fe en que hemos hecho bien esa oración. Poniendo nuestra fe en que yo tengo mucha fe y por lo tanto pasará. No. Es reconocer, como hemos dicho, que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta y por lo tanto mi petición está a su merced y eso es bueno. Eso es pedir con fe. Hermanos, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, gocémonos, porque producen paciencia. Pero llevemos esta paciencia a su feliz, a su completo término, a nuestra perfección. Y hay otro tema también que Santiago trata. Ha hablado de las pruebas, también hablará de las tentaciones. La diferencia entre la prueba es que la prueba es una situación que nos permite crecer y ser moldeados por Dios, como hemos visto. En cambio, la tentación
nace de nuestro anhelo de pecar. Y es una herramienta de Satanás para que nos alejemos de Dios. La prueba en manos de nuestro Señor y Salvador nos acercarán a Él. La prueba es la herramienta que Satanás quiere usar para alejarnos de Él. La prueba son circunstancias que pueden ocurrir de manera externa, que Dios puede poner para que crezcamos. La tentación viene de nuestro anhelo por pecar, de nuestro anhelo interno, de lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, sí hay diferencia entre prueba y tentación. Y estas funcionan de manera diferente, porque la prueba, como hemos dicho, nos ayuda a ser perfeccionados. En cambio, la tentación nos presenta un deseo, engaña este deseo como algo bueno, nos invita a la desobediencia y por último y por final, nos lleva a la muerte. Dice Santiago 1:13 al 16. Vamos a empezar del 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan fruto, y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Por lo tanto, las tentaciones empiezan, como hemos dicho, por un deseo. Reina Valera del 60 dice que nace este deseo de nuestras concupiscencias. Y esta palabra hace referencia a poner nuestro corazón por encima de Dios, nuestros anhelos por encima de Dios. Esta palabra hace referencia a codiciar lo prohibido. Y hay que aclarar que los deseos en sí no son malos. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación sí. Pero si no controlamos estos deseos, entonces usurparán el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, nuestras concupiscencias, nuestro deseo es satisfacer a los malos deseos de nuestro ser, no a Dios. Este es el engaño. Para hacernos caer en las tentaciones, este deseo se disfraza como algo bueno. Es interesante que aquí las palabras que Santiago usa es atraer y seducir, que son dos verbos del ámbito de la caza y de la pesca. Por lo tanto, ¿cómo funcionan las tentaciones? Pues igual que como un cazador pone un cebo, pone un anzuelo. El deseo es disfrazado como algo bueno, pero no lo es. E igual que el animal cae en la trampa mortal y muere, lógicamente, así también las tentaciones son una trampa para nuestra propia muerte. Así que las tentaciones nacen por un deseo de satisfacer nuestras pasiones, lo carnal, lo malo. Y se disfrazan como algo bueno, pero esto es un engaño. Y lo que buscan es hacernos caer en desobediencia. Caer en las tentaciones significa desobedecer a Dios. Poner a las concupiscencias en el lugar que le corresponde a Dios. En otras palabras, idolatría. Porque cuando ponemos a algo en el lugar que le corresponde a Dios o a alguien, somos idólatras. Estamos adorando a ese objeto, a esa persona. Cuidado, tengamos cuidado. Por eso, cuando estamos deseando madurar espiritualmente, empezamos siempre con una oración.
para que Dios vea nuestro interior y nos muestre cuáles son nuestras tentaciones. Y esta desobediencia busca llevarnos a la muerte. Como dice Santiago, los malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. La idolatría, hermanos, nos lleva a la muerte, porque solo hay vida en Dios. El pecado es igual a la muerte. Y esta es la manera en la que las tentaciones funcionan. Funcionaron así con Adán y Eva. Ellos desearon ser como Dios y fueron engañados por la serpiente y cometieron el pecado y desobedecieron, y eso nos trajo muerte. Y siguen funcionando igual. Por eso son herramienta de Satanás. No caigamos en las tentaciones. Dichoso el que resiste la tentación. Dichoso que se goce el que vive la prueba. Dichoso el que resiste la tentación. Las tentaciones que son de Satanás, que son de nuestra carnalidad, traen muerte. En cambio, ¿qué es lo que trae Dios? Dios trae vida eterna. Dice el 16: amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de su creación. Por lo tanto, las tentaciones traen muerte, el pecado trae muerte, pero Dios no es así. Las tentaciones no vienen de Dios. No, porque lo que Dios trae es toda buena dádiva, todo regalo bueno viene de Dios. Empezando por el aire. Algo tan simple como el aire. No podemos pasar mucho tiempo sin respirar. En cambio, lo damos por sentado. Y esto viene de Dios. También nos ha dado el agua. Nos ha dado un techo. Nos ha dado el día de hoy. Hermanos, haber abierto hoy los ojos ha sido una dádiva de Dios. Todo don perfecto que desciende de lo alto viene de Dios. No por quienes somos, no por lo que hacemos, no por nuestros méritos, por su pura gracia. Todo don perfecto que desciende de lo alto viene de Dios. Desde el sol que sale y se pone sobre nosotros, aunque todos los días pecamos, aunque todos los días luchamos contra las tentaciones y muchas veces perdemos, Dios sigue poniendo el sol sobre nuestras cabezas. Todo don perfecto que desciende de lo alto viene de Dios. Y sobre todo, esta gracia se traduce en esta nueva vida que tenemos por su Hijo Jesús. El pecado trae muerte, pero Dios nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y somos hechos nuevos por medio de su palabra. Por esto, mis amados hermanos, del 19, sed todos diligentes para oír, pero lentos para hablar y lentos para airarse, porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Por eso, dejando toda inmundicia y tanta maldad, recibid con docilidad la palabra plantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Así que queremos ser perfectos y cabales, como dice el 1:4. Así que hemos nacido por la palabra de verdad. Entonces oigamos esta palabra. Somos llamados a oír la palabra de Dios diligentemente y dócilmente,
diligentemente, o sea, con ímpetu y disposición, en silencio, como un buen alumno, dispuestos a ser retados por ella y reaccionando de manera correcta ante lo que la palabra de Dios refleja de nosotros. Dócilmente, dejando inmundicia y maldad, porque la palabra de Dios hará que veamos nuestro ser. Y cuando veamos la corrupción que hay en nosotros, entenderemos la necesidad que tenemos de Dios. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios dócilmente, con disposición a cambiar. En otras palabras, no seamos oidores solamente, sino también hacedores. Como dice el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se le olvida cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. Por lo tanto, hermanos, seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué oímos la palabra de Dios? Para obedecer la palabra de Dios. Y me parece muy interesante que precisamente obedecer viene del latín y su composición está ligada a escuchar. Por lo tanto, cuando oímos la palabra de Dios, la oímos para obedecerla. Una de las frases que Jesús más repetía: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, si tu oído no está atento a la palabra de Dios, tú no puedes obedecer a Dios. Por lo tanto, nuestros oídos deben pertenecerle a Dios. Como hemos dicho, oigamos la palabra de Dios diligentemente y dócilmente para obedecerla. Por eso se requiere de nosotros diligencia y mansedumbre, porque no somos llamados a oír simplemente, sino también a cumplir lo que ésta dice. El que escucha la palabra de Dios y no la cumple, está viviendo un sinsentido. No tiene sentido. La Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo que refleja nuestro rostro y nuestras imperfecciones y nos ayuda, por lo tanto, a corregir estas imperfecciones. El que no obedece a la palabra de Dios es como el que se pone ante ese espejo, ve sus imperfecciones y tal como vino, se va. No tiene sentido. Por lo tanto, queremos ser victoriosos en medio de las pruebas. Queremos ser victoriosos sobre las tentaciones. Cumplamos la palabra de Dios. Y es interesante porque dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas. Dichoso el que resiste la tentación. Y en el 25 al final dice que el que cumple la palabra de Dios será también dichoso en lo que hace. Por lo tanto, hermanos, Santiago nos dice que para poder madurar espiritualmente necesitamos ser no solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Que si queremos triunfar sobre las pruebas, debemos estar dispuestos a ser moldeados por Dios. Y que somos llamados a resistir las tentaciones y que es su palabra las que nos da las herramientas necesarias para triunfar sobre estas. Por lo tanto,
Qué maravilla poder tener la palabra de Dios a nuestra disposición. Sigamos estudiándola y sobre todo sigamos cumpliendo con lo que ésta nos dice. Vamos a orar. Padre Santo, qué privilegio poder decir que tú nos hablas hoy, Señor, a nuestros corazones. Padre, que tú nos das victorias sobre las pruebas y también nos ayudas a resistir las tentaciones. Pero también, Señor, reconocemos que eso conlleva algo, y esto es ser oidores obedientes que hacen, que cumplen con tu palabra. Así que, Señor, ante ti estamos con una Biblia en nuestras manos, reconociendo nuestra total dependencia de ti, reconociendo que necesitamos esa sabiduría que solo tú puedes dar, pero esa sabiduría que tú sí das abundantemente. Y por lo tanto necesitamos tu palabra. Padre, queremos movernos de ser oidores a ser hacedores de la palabra. Padre, queremos tener la actitud correcta en medio de las pruebas. Padre, oh Señor, queremos estar gozosos en medio de las pruebas. Queremos ser perfeccionados, queremos madurar espiritualmente. Por lo tanto, Señor, danos sabiduría en medio de las pruebas. Y Padre, Señor, también reconocemos que hay concupiscencia en nuestro ser, que hay tentaciones y pasiones que no debemos alimentar. Que, Padre, tú nos diste, oh Señor, algunos anhelos que son buenos en sí, pero que no deben ocupar tu lugar. Padre, Señor, ayúdanos a revisar nuestra conducta, nuestro diario vivir, y ver si hay ídolos en nuestros corazones, oh Señor. Quitar los ídolos y ponerte a ti como nuestro único Señor y Salvador. Así que, Padre, gracias otra vez por tu palabra, porque podemos ver en lo que estamos fallando a ti, Señor, en lo que te estamos fallando gracias a tu palabra, porque podemos encontrar gozo y consuelo en medio de las pruebas gracias a tu palabra. Así que, Señor, durante esta semana, durante este mes y este año, así como por el resto de nuestras vidas, queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, el que nos ayuda en nuestro diario vivir. Amén.